Buenas noches, queridos estudiantes. Aquí estamos nuevamente con un nuevo video para poder continuar con la historia de Chile que estamos revisando. El último video que revisamos fue, a grosso modo, todo lo que significó el periodo conservador y el último fue el periodo liberal. Pero este video vamos a revisar cómo fue la sociedad que se formó en este periodo liberal, ¿ya? ¿Por qué? Porque vemos que la guerra del Pacífico nos trae un sinfín de beneficios económicos, políticos, y eso hace también que la sociedad también comience a cambiar. Entonces, ese elemento económico y ese también elemento político hace también que surja este nuevo sector social, ya nuevos tipos de sociedad que se va armando en Chile. ¿Por qué? Hacia el año 1880, más o menos somos aproximadamente 2 millones ya de personas. Entonces vemos que surgen, a raíz de esto, sectores sociales que no estaban en el periodo conservador. Y el sector primero que tenemos es obviamente que la élite social, que siguen siendo la oligarquía, la clase alta, la que tiene propiedades, la que se ha enriquecido con este nuevo salitre que nos llega a suplir un sinfín de problemas económicos, y ellos viven al estilo francés, a la burguesía francesa. También tenemos en este caso los sectores medios, que ellos quieren imitar a la clase alta, como siempre lo ha sido, y la expansión en este caso del Estado y el desarrollo de la educación, con muchos servidores públicos, profesores, primaria, secundaria, universitaria, todo ese aparataje social hace que surja el sector medio. Y también, finalmente, el sector popular, que es la gente que llega del campo a la ciudad y que ven aquí en la ciudad que no hay muchas leyes laborales, no son respetados sus derechos, absolutamente nada, y terminan organizándose en sindicatos, en mutuales y mancomunales. Y vamos a continuar con el concepto, con la realidad de inquilinos y peones. Entonces vemos que la industrialización, el rol activo de la economía del Estado, hace que surjan nuevos sectores entonces sociales, como son las clases medias y el proletariado. Ahora, profesor, ¿qué significa ser proletariado? Era el estilo, el nombre que se le daba a la clase obrera o a la clase trabajadora. ¿De dónde viene este concepto? Viene de la antigua Roma, en donde el ciudadano pobre, cuya única posesión era su prole, que eran sus hijos. Entonces su prole eran sus hijos. Y de ahí viene el concepto de entonces proletariado. Pero ¿qué es lo que pasa en Chile? En el siglo XIX, entonces, terminando el siglo XIX, empezando el XX, vemos que los obreros vendían su fuerza de trabajo a cambio de un sueldo. Y terminando el siglo XIX, empezando el siglo XX, vemos que surgen las primeras manifestaciones obreras. Entonces la radicalización del conflicto hace que hayan problemas entre los patrones y los obreros. ¿Ya? ¿Por qué? Porque no va a haber mucha regulación hasta que empiezan a organizarse la clase trabajadora. Entonces, un primer factor de este nuevo tipo de sociedad de las clases medias y los proletariados es la ola migratoria que hay ahora desde el campo a la ciudad. Veíamos en un video anterior del periodo conservador que todo seguía igual como en la colonia. Seguían trabajando las personas en la hacienda. Seguía existiendo el inquilino, que era el personaje que se le arrendaba un sector de la tierra de la hacienda por un sueldo, y también el peón, que iba de un lugar a otro, y ahí surge el concepto que el gran profesor Gabriel Salazar, en su libro Vagabundos, habla de que hay peones, que hay vagabundos, y que esos son personajes que van de un lugar a otro. Y vemos que también el trabajo en las salitreras, también lo que obtenían del salitre, lo que obtenían de la jornada laboral, era lo que se les pagaba. Entonces sigue existiendo la figura del peón y el inquilino. Y también vemos que el Estado comienza a crecer, la economía comienza a crecer, la educación también se comienza a propagar con la primaria, secundaria y la universidad, y también surgen nuevos cargos públicos, servidores públicos, y eso hace que surja la clase media, ¿ya? Muy diferente al concepto que tenemos hoy de clase media. Y
obviamente que los sectores populares vivían en precarias condiciones de vida. Y van a ser ellos los que van a empezar a hacer los cambios en este país a nivel social, porque no había seguro social, no había un resguardo para esta clase trabajadora. Entonces, vemos que cómo vamos a comenzar a revisar nosotros cómo es este nuevo estilo de sociedad que surge. ¿Por qué? ¿A raíz de qué? De las migraciones del campo a la ciudad. Miren lo que dice. Durante las primeras décadas del siglo XX, el eje de la economía chilena fue la explotación del salitre en el Norte Grande. Cientos de campesinos migraron hacia esta zona en busca de mejores oportunidades laborales. Eran antiguos inquilinos, trabajadores que vivían en los grandes predios agrícolas, o sus hijos, atraídos hacia las ciudades o hacia las mineras por falta de trabajo en el sur. Esta situación se produjo porque el cerrado sistema de latifundio había sido incapaz de absorber el exceso de población que resultaba de años de inquilinaje. De manera que muchos campesinos se vieron empujados a migrar hacia el Norte Grande. ¿Por qué hacia el Norte Grande? Porque en un principio Concepción se iba a concentrar como la principal ciudad de industria, pero como no había mucho trabajo ahí, se ganó la guerra del Pacífico, obtenemos gran parte del norte, está el salitre ahí, la gente se va hacia el norte. ¿Ya? Ojo con eso. En ese camino entonces, hacia el norte, estos trabajadores debieron aprender una gran cantidad de oficios que se adaptaban a los momentos de expansión y contratación del mercado laboral. Entonces, poco a poco, se formaron en peones que trabajaban durante cortos periodos de tiempo en las faenas mineras o en la construcción de obras que las impulsaba el gobierno. Pero fíjese, va a haber trabajo, sí, qué bueno que haya trabajo, pero las condiciones no van a ser las óptimas. El estilo de vida no va a ser el mejor. El trabajador va a tener que, lo que él produzca durante el día, con eso se le va a pagar. O no se le va a pagar el sueldo. El patrón no le va a pagar todo lo que tiene que pagar. Y es más, se le va a ocurrir un sistema que fue el conocido sistema de las fichas, en donde con eso se le pagaba al trabajador y él ahí mismo, en el sector ahí del trabajo, iba a una oficina donde era como un almacén y compraba. Entonces la plata daba vuelta, daba vuelta. Entonces no era muy óptimo eso, porque el trabajador a veces ni siquiera veía el sueldo. Usted hoy día, por ejemplo, los que trabajan, los que trabajamos también en este caso, sacamos nuestro sueldo y nos lo gastamos todo. Siempre queda algo. Pero en ese tiempo no. Era otro tipo de realidad. El trabajador prácticamente trabajaba para vivir y sobrevivir bajo las condiciones de vivir, trabajar durante todo el día. También los niños trabajaban en esos años. Y por eso que una de las tantas consecuencias de todo este nuevo estilo de sociedad es que hay mucha mortalidad infantil a raíz de lo mismo. Entonces, vamos a ver entonces el surgimiento ahora de los sectores medios. Las salitreras, el comercio y la industrialización crearon nuevos sectores sociales, una gran masa de obreros y una emergente clase media. Pese a la importancia económica y social de estos dos sectores, ninguno tenía representación en el sistema político, razón por la que comenzaron a presionar para que sus demandas fueran atendidas por el Estado y sus intereses estuvieran representados en las esferas de poder. Entonces, si era mala la condición de trabajo y van a tener a alguien que los representara en el gobierno, en la política, imposible. Los grupos medios ascendieron progresivamente gracias a un mayor acceso a la enseñanza primaria, secundaria y universitaria, sostenidos en las leyes de instrucción primaria y universitaria que aseguraban su gratuidad. Por otra parte, una gran cantidad de medidas o medianas industrias, empresas comerciales y mineras requerían de numerosos empleados administrativos que se reclutaron entre los hijos de artesanos, pequeños propietarios e incluso obreros educados en la enseñanza pública. ¿Ya? Eso es lo que pasaba en el sector medio. Pero ¿qué es lo que pasa con los proletariados? ¿Qué es lo que va a surgir en el norte, por ejemplo? Vamos a ver el disciplinamiento y la
proletarización. ¿Qué va a ser eso? Mire, el cambio en las condiciones económicas a fines del siglo XIX impulsó una transformación en las formas de relación laboral. Los antiguos peones y artesanos debieron ceder ante la inevitable proletarización de la mano de obra que provocó el inicio del proceso de industrialización. Lo que yo les comentaba, en estos años 1800 estamos revisando lo que fue el proceso de la revolución industrial en Europa, que también llega a Chile. Por eso que hablamos de industrialización, por las industrias que hay. Ahora, de acuerdo con esto, entonces vemos que en las zonas salitreras del norte, hacia donde emigró una gran masa de peones y campesinos, entonces empieza este nuevo estilo de vida, porque fue un estilo de vida nuevo, no bueno, pero fue un estilo de vida distinto. ¿Por qué? Las oficinas salitreras entonces fueron centros mineros que contaban con normas internas, cuerpos de vigilancia y que incluso desarrollaron un particular sistema de fichas que sustituían el dinero, que servían para el pago de salarios e intercambios comerciales. Es lo que yo les explicaba. Su valor de cambio era fijado por los comerciantes y propietarios de las empresas y solo eran válidas al interior del campamento. Entonces, aquí está la pillería, en pocas palabras, porque no podían ir a comprar a otra parte, tenían que comprar ahí y la plata quedaba ahí mismo. Entonces, al final no veía su sueldo, se devolvía prácticamente. Entonces, para evitar la deserción laboral y los excesos en los días de salida, los dueños de las salitreras establecieron horarios y prohibieron la circulación de licores y el comercio ambulante en las oficinas sin lograr su erradicación definitiva. Obviamente, porque si no se podían comprar algunas cosas, siempre había un grupo que vendía, que cuando salían también traían o llevaban. Entonces, frente a eso tampoco no fue muy provechoso lo que hacían los grandes empresarios. Ahora, como reacción a este severo régimen de vida y trabajo, vemos que explotaban motines que se iniciaban por disputas de salarios no cancelados o reclamos de los obreros por malos tratos de los serenos o vigilantes nocturnos, ¿ya? De acuerdo con el historiador Julio Pinto, el gran profesor Julio Pinto, dice que en 1890 estos conflictos y rebeldías focalizados de los trabajadores adquirieron otro carácter, producto de sus mayores niveles de organización e identidad colectiva. Y este historiador tremendo nos dice tres cosas importantes. Existen tres condiciones para afirmar la condición de proletario. Tres importantes. Uno, cuando no existe un control mínimo sobre sus medios de producción y dependencia absoluta de un salario. ¿Por qué? Porque cuando vemos que si no se sacaba gran cantidad de producto, no se le pagaba. Muchas veces. ¿Por qué? Porque al final de todo, lo que yo obtenía del trabajo, eso es lo que se me pagaba. O simplemente no se me pagaba si el trabajo estaba mal hecho. Dos, cuando la relación entre el empleado y el empleador es solo monetaria. Solamente era eso. No había un diálogo, no había un intercambio de palabras. Solamente era monetario. Y el proletario dependía de su sueldo. Dependía del sueldo. Tres, cuando la mecanización y rutinación del proceso productivo quitan valor a los conocimientos y habilidades tradicionales de los trabajadores. Es decir, el obrero deja de tener conocimiento sobre la totalidad del proceso productivo. Entonces, profesor, ¿y qué es lo que pasa con la gente? Me dirá usted. ¿Qué es lo que hacen? ¿Por qué no se movilizan como hoy día? ¿Por qué no exigen? Calma. Todos estos problemas, esta mala condición de trabajo, revienta en lo que se llamó la cuestión social. No estoy inventando, así se llamó. Mire, uno de los primeros en identificar este problema fue el médico Augusto Orrego, quien publicó un artículo que llamó La cuestión social. Un fragmento de su libro es el siguiente, mire, aquí lo tenemos. La masa de población que recorre nuestros campos y nos presenta con todos sus peligros el gravísimo problema del proletariado es una consecuencia del antiguo inquilinaje. El peón nómade ha salido de los ranchos, es el hijo del inquilino que va a rodar tierras en busca del trabajo
y de condiciones de vida menos duras. Eso es lo que este médico testifica en su libro La cuestión social. Y la cuestión social, obviamente, que fue un conjunto de problemas sociales que vivieron los sectores populares entre el siglo XIX y comienzos del siglo XX. ¿Y consecuencia de qué se dio este problema? De las migraciones, el hacinamiento y las malas prácticas laborales. Entonces, resumiendo, la cuestión social tiene dos problemas: los problemas laborales y los problemas urbanos. En los problemas laborales vemos que en las zonas mineras, industria y puertos hay bajos salarios, muy bajos salarios, y en las minas está el pago de las fichas, que ya lo revisamos. En el campo, ausencia de leyes laborales y mantenimiento del inquilinaje. Todavía continúa el concepto de inquilino. Y a nivel de problemas urbanos, vemos que en las ciudades una pobre infraestructura, hacinamiento, todos juntos, muchos juntos en un lugar, en un espacio reducido, falta de viviendas, personas que no tienen dónde vivir, y falta de alcantarillado. Y eso deriva toda la insalubridad que había, la poca higiene que había, ¿ya? Porque los sectores populares son los que más sufren en este proceso. Y faltas de condiciones sanitarias. Muchas enfermedades llegan a Chile, la alta mortalidad infantil, producto de lo mismo, porque los niños trabajan como que fueran hombres. Y también falta de hospitales. Entonces, vemos que vamos a tener los conventillos en el siglo XX, espacios muy reducidos, que va a haber mucha gente viviendo ahí. Y vamos a ver que va a surgir la huelga como arma de lucha. Y partiendo del siglo XX, entonces, vamos a revisar grandes manifestaciones que van a derivar grandes cambios a nivel social. Así que, estimados estudiantes, este es el video de hoy día. Si les gustó, se suscribe y le da me gusta. Un abrazo para cada uno de ustedes. Será hasta el próximo video, que va a ser de la Guerra del Pacífico y después la Revolución de 1891, y empezamos el siglo XX.